poco más, y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aromas de cariño nuevo. Cómo realmente con su voz, con el paso del tiempo, empezaba a transmitir cada vez mejor las canciones que él cantaba, y precisamente el bolero y más este estilo de canciones que eran como más tranquilas, más acústicas, en donde él no tenía que exigirle tantísimo a su voz, como es que brillaba mucho, ¿no? Ya por estos años en donde pues ya se le notaba una pérdida vocal. Escuchen esta parte como inclusive al momento de él tratar de cerrar se le siente ese quiebre en la voz provocado por precisamente los nódulos que ya tenía en las cuerdas vocales, que es básicamente un efecto como el que también inclusive se le hizo a Juan Gabriel en su momento, que era como si tuviera una flema. Escuchen aquí. De cariño nuevo. Cuando dice de cariño nuevo, se siente como pues que le cuesta cerrar, como que tiene por ahí una flema, precisamente pues por el uso excesivo que él tuvo en sus años de sus cuerdas vocales, y con el tiempo lamentablemente se le llevó a cobrar una factura, que fue en este caso. Sin embargo, es curioso cómo es que, al igual que como con Juan Gabriel, es un recurso que a él le ayudaba bastante para transmitir. O sea, escuchen cómo es que cuando dice de cariño nuevo, ese precisamente en esa I, ese quiebre en la voz, esa raspadura que se genera, cómo le da más sentimentalismo a su interpretación. Escuchen. Es que tengo aromas de cariño nuevo. Pero aún así no desafinaba, Volvamos al camino del amor. Si se dan cuenta aquí, como anteriormente en ese de cariño nuevo, como quiso aumentar el nivel de volumen, la voz se le raspó. Ahora sí que utilizó un poquito más de fuerza, empujó más la vocal de lo que debería. Y vean aquí como otra vez va esa I, pero la hace más suave y ya no se escucha con ese quiebre. Escuchen aquí. Volvamos al camino. O sea, ya lo hace suave. Volvamos al camino. Bien lo pudo haber hecho como anteriormente. Volvamos al camino. Pero lo mantiene un poquito más abajo, precisamente para que no se le genere este efecto de potencia, de desgarro, mejor dicho, ¿no? En esa potencia. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar. O sea, seguía manteniendo por ahí los fraseos largos, aunque ya no eran tan notorios, precisamente por cómo jugaba él mucho con las dinámicas, cómo baja el nivel de volumen hasta un punto en el que parece que ya no está cantando, pero él sigue, el fraseo sigue exhalando aire, no está tomando aire nuevamente, y eso pues se sigue contando como un fraseo largo. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Vean estas variaciones. Precisamente escuchen cómo hace ese ruego, esa O al final, como no la mantiene completamente lineal, sino que como que varía. Pareciera inclusive que es como un efecto que él mismo provoca en su momento, en su forma de cantar, pero también tiene mucho que ver con cómo va saliendo el flujo de aire, cómo esa presión subglótica se ve afectada precisamente por esta inconsistencia de las cuerdas vocales, que tantito se abren, tantito se cierran. Entonces, si tú cantas y de repente no tienes el control en las cuerdas y se te están abriendo y se te están cerrando, de repente en algunas partes va a sonar más fuerte, en otras un poquito más débil. Escúchenlo aquí, se siente pues perfectamente cómo su voz desvaría, pero les digo, eran recursos que vocalmente hablando, técnicamente hablando, pues eran problemas técnicos que él ya tenía en su voz, pero que al momento de uno escucharlos parecía que él lo hacía a propósito para transmitir muchísimo más. Digamos que era una combinación perfecta de lo que era fallar exitosamente. ¿No? Escúchenlo otra vez. Preferible un ruego. Se dieron cuenta, es preferible un ruego, como que de repente se le bajaba el nivel de volumen y después volvía a retomar, y de hecho esto pues lo hacía con muchísimas canciones más. Poco más será un alivio para dos fracasos. Y si se dieron cuenta, ese un poco más sí es a propósito cuando hace esa A, que baja el nivel de volumen y después él avienta, se le sienta ahí el control en comparación de la anterior O. Si escucharon, era como de un poco más.
más. Él lo hace a propósito. En la otra era, es preferible un ruego. Como que se le iba la voz, la recuperaba. Aquí lo mantiene en un nivel y después lo aventa un poquito en esa A. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Escuchen aquí, o sea, esto de verdad me parece impresionante. Lo quiero regresar un poquito más para que sigamos la continuidad de las frases. Como en ese mis cansados brazos, como ese quiebre, les digo, que se le provocaba por ese problema en sus cuerdas vocales, ayuda un montón a la interpretación y parece que él lo mete a propósito, pero realmente pues eran estos errores técnicos que él ya padecía, de los cuales lamentablemente no tenía un control. Escúchenlo otra vez cómo lo hace y cómo realmente se siente. Llévate al menos mis cansados brazos, como esa voz así como ronca, como quebrada, le queda perfecta. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. El llanto en su voz era increíble. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. O sea, escuchen cómo maneja las dinámicas. Esa I la vuelve a hacer en un nivel de volumen bajo a pesar de que sube el tono. Al fin que ya te di mi cariño. Si escuchan inclusive él con el tiempo su vibrato eran como más empujado. Y esto se debe precisamente a que, a ver, José José siempre fue un cantante que hacía fraseos largos. Para eso que se requiere que tengas un buen apoyo, que hagas que el flujo de aire sea constante, pero al mismo tiempo que tengas como un control sobre él para que no sea fluido, ni tampoco oprimido para que no sea un apretado, sino que sea un flujo constante que al mismo tiempo te permita llevar a cabo esos fraseos largos, que no se te acabe el aire antes o que te quedes con demasiado aire, sino que estés casi justo, ¿no? Que estés bien controlado. Él era un maestrazo con eso en sus primeros años, pero ahora si hablamos precisamente de estos años en donde él ya sus cuerdas vocales desvariaban, donde a veces tenía cierres cordales muy buenos y de repente se le abría, y obviamente eso hacía que se daban golpes de glotis, por así decirlo, en donde el aire de repente salía más a chorros que como debería, que se debe salir más controlado, y de repente salía más rápido, pues esto generaba que a él se le acabara el aire un poquito más antes de lo que debería, y esto se nota un montonazo. La gente que canta y que le ha pasado esto, que de repente se te acaba el aire y que estás ocupando este recurso del vibrato, se nota muchísimo cómo el vibrato suena un poquito más empujado, como más golpeado, como más de a fuerza. Escúchenlo aquí. Que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. O sea, su vibrato era como pausado, como un poquito golpeado, y es precisamente porque era un tanto como empujado. Escuchen otra vez. Mi fe, mi vida entera. Era como no tan ese vibrato que todos conocimos de José José, que era constante, rápido. Aquí es más les digo, más golpeado, más forzado, precisamente por este escape de aire que se producía, del cual él lamentablemente pues ya no tenía tanto control. Y si no te las llevas, ¿qué me importa? Aún así le quedaba increíble la interpretación. Que se queden afuera, amor, que te vas mi bien. Tan deprisa no cruzas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. También parece que tomar en cuenta el factor de que él está tocando tololoche, lo cual pues obviamente requiere un extra, ¿no? Tanto de concentración como de energía, a pesar de que pues no lo está cargando obviamente, pero el hecho de estar aquí pasando entre las notas, que de hecho yo no sé cómo se llega a tocar ese instrumento, porque como pueden darse cuenta no tiene esas divisiones como las que tiene la guitarra. Este es
una línea como un violín, y aún así pues bueno, él lo está tocando de manera impresionantemente bien. Él se enseñó precisamente a cantar y a tocar en las calles, y aquí digamos como que estaba recordando sus viejos tiempos, ¿no? Cuando era más joven. Entonces tomamos en cuenta este grado también, que es complejo estar cantando y tocando un instrumento, y al mismo tiempo pues que él ya tenía ciertos problemas con su voz, que de hecho creo que en este año era cuando había tenido su operación en las cuerdas vocales y estaba como sacando una nueva voz. No sé si fue en este año o si fue en el 90, pero fue por ahí los 90 que tuvo una operación, entonces se medio recuperó de su voz, pero obviamente no es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, si te rompes un brazo y después te recupera, después ya la movilidad ya no es la misma. Hay mucha gente que de repente ya no lo puede estirar bien, sino que se queda así, o igual cerrarlo, muchos se quedan así y ya no llegan hasta acá, ¿no? Y entonces imagínense ahora con cuerdas vocales que son diminutas, que son milímetros literalmente, una operación ahí pues no es a veces lo más viable, aunque pues en el caso de cantantes como José José, que dependían prácticamente de su voz, era necesario que se le interviniera. Pero bueno, escuchemos esta parte final porque de verdad que lo canta impresionante, hace cosas muy bonitas que quisiera que analizáramos y que escucháramos. Un poco más, espera un poco más. Escuchen cómo precisamente en esta parte, cuando él dice el un poco más, cómo lo hace con un cierre recordar más fuerte de lo que lo habíamos escuchado anteriormente. Escuchen aquí. Un poco más. Y cómo pasa a una voz aireada. A diferencia de los frases que hemos escuchado, un poco más estuvo muy bien hecho, buen cierre cordal, buena resonancia, inclusive se da esa facilidad de pasar de esa voz de pecho con cierre cordal bien, un poco más a una más aireada. Escúchenlo aquí. Un poco más. Cómo pasa después de aquí de una voz de pecho un falsete, el cual primeramente llega a un sol 4. Espera un poco. Es más fácil obviamente llegar a una nota así, que es una de pasallo, estando en falsete, y él la transición de verdad la hace increíble. Escuchen. Espera un poco. Como juega también con la dinámica. Escuchen al final esa O como la va disminuyendo. No lo hace hasta el punto de ser imperceptible, pero sí baja un pelín el nivel de volumen. Y aquí ese más, pensaba yo que era otro sol 4, pero es medio tono abajo. Es un fa sostenido 4 que también se encuentra obviamente en zona de pasallo. Pero aquí, a diferencia del primer espera un poco, no lo hace tan falsete, sino que queda un tanto intermedio. Casi utilizaba una voz de cabeza, pero la hace más ligera. Escuchen. Es que realmente sí se siente